de ellas. Prefirió reunir a sus cardenales en un pasillo largo y sombrío, de techos bajos y muros de piedra antigua. Era un recinto casi olvidado, con frescos desvaídos y maderas marcadas por el paso de los siglos. No había cámaras, ni asistentes, ni sirvientes. Únicamente los hombres, vestidos de escarlata. Llegaron en silencio. Sus pisadas resonaban con cautela, como si ya comprendieran la gravedad del encuentro. El Papa ocupaba la cabecera de la mesa, sus vestiduras blancas proyectando sombras con una mirada cansada pero firme. Cuando todos tomaron asiento, las puertas se cerraron. Los guardias quedaron afuera, con sus alabardas cruzadas. La sala fue sellada. Durante un largo instante, el pontífice no dijo palabra alguna. Permitió que el silencio se extendiera, llenando cada rincón y pesando en el pecho de todos. Los cardenales se removían en sus sillas, algunos apretaban los rosarios, otros fijaban los ojos en la mesa. Finalmente, la voz de León de se dejó oír. Sonaba serena, pero con la dureza del hierro. Hermanos míos, debo preguntarles algo que jamás he formulado antes, no en informes secretos, no en murmullos, sino cara a cara, con cada uno mirándome de frente. Sus palabras se suspendieron en el aire, como el humo de incienso en una capilla cerrada. El Papa se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Queréis que me marche? La interrogante cayó como un golpe. No hablaba de descanso temporal ni de enfermedad, sino de abandono del trono. El cardenal Sara apretó con fuerza su breviario hasta blanquear los nudillos. El cardenal Burke entrecerró los ojos. Su gesto era severo. Cacel, sentado en el centro, bajó la cabeza y movió los labios en una oración muda. Nadie respondió. La voz del pontífice se elevó aún más. Les pregunto claramente, muchos de ustedes conversan en susurros fuera de estos muros, pero yo estoy aquí, frente a ustedes. Hablen conmigo, no con las sombras. ¿Deseáis que me vaya? De nuevo silencio. Las viejas vigas del techo crujieron como si el propio edificio soportara el peso de ese momento. Las lámparas titilaron, sus llamas torcidas por una corriente invisible. La quietud se volvió insoportable. Santo Padre, murmuró Tele con voz temblorosa. Esa pregunta merece respuesta. La mano del Papa golpeó la mesa con fuerza, un sonido seco que se expandió como un martillazo. No abandonaré esta sala hasta que escuche la verdad. Los cardenales cruzaron miradas inquietas, pero nadie abrió los labios. El silencio volvió denso y opresivo. La respiración del pontífice se volvió pesada. Se levantó lentamente, arrastrando la silla sobre el mármol. Su sombra recorrió toda la mesa cubriendo los rostros de los presentes. No sé. Atreven a contestarme, entonces tal vez sea Dios mismo quien reclame sus voces. De repente, una de las lámparas junto al Papa giró y se apagó. El humo ascendió, dejando media sala en penumbra. Un murmullo de sobresaltos recorrió a los cardenales. Las sillas se arrastraron. Los corazones se agitaron. El Papa alzó la vista hacia las llamas restantes y
Tronó con su voz en la oscuridad. Si no es por su voluntad, será por la de él. Cielo, que la verdad se manifieste. Y en ese silencio, un golpe profundo resonó. En las paredes de piedra. Un único impacto deliberado y pesado, como si algo más allá de ellos hubiera respondido a la pregunta. El eco rodó por la cámara, vibrando más de lo debido, hasta confundirse con el latido de sus propios corazones. Los cardenales se tensaron, algunos miraron hacia las puertas selladas, otros al techo. El ruido no provenía de afuera, sino del interior. ¿Quién está aquí?, exclamó el Papa, levantando el crucifijo hacia las sombras. Ninguna respuesta. Burke se inclinó y posó la mano en la mesa. ¿Santo? Padre, quizás fue solo la piedra cediendo. Estas paredes son antiguas. Su tono, aunque firme, delataba incertidumbre. Sara negó con la cabeza. La piedra no responde de manera tan exacta. El golpe ocurrió justo en el instante de su pregunta. ¿Lo escuchan? Hasta los muros contestan cuando ustedes callen. ¿Qué lo retiene? Los hombres permanecieron rígidos sin atreverse a sostener la mirada del Papa. Entonces volvió a escucharse otro golpe. Más fuerte y más cercano. Esta vez las lámparas vibraron en sus soportes. Las llamas danzaron agitadas. El aire se enfrió. La respiración de los presentes se hizo visible en nubes. Cacel susurró. Responde, Santo Padre. El silencio. Responde. El Papa volvió a golpear la mesa. Entonces hablen todos ustedes. Antes de que el cielo hable en su lugar. Sus palabras resonaron, pero antes de que nadie pudiera replicar, una lámpara estalló en chispas, bañando el suelo de brasas. La sala quedó aún más oscura. Los cardenales retrocedieron, los suspiros llenaron el ambiente. El Papa permaneció inmóvil con el crucifijo en alto y su voz atravesando la penumbra. En el nombre de Cristo, que se revele su voluntad. El silencio se intensificó. Pero no era vacío. Palpitaba vivo, presionando en los oídos. Entonces, suave pero claro, surgió una voz. No fue un grito ni un estruendo, sino un susurro que parecía surgir de los muros mismos. Una sola palabra. Sí. Los cardenales quedaron paralizados. Burke se aferró al borde de la mesa. «Se», murmuró un salmo con voz quebrada. El rostro de Tell se descompuso. El Papa permaneció erguido con el crucifijo, temblando en su mano. La pregunta había sido contestada no por hombres, sino por algo que ninguno podía nombrar. La palabra aún vibraba en el aire cuando estruendo sacudió el suelo de mármol. Como un tambor que golpeara desde las profundidades. Todos se pusieron de pie. De inmediato, los ojos del pontífice se oscurecieron. Entonces, no solo el silencio habla esta noche. Algo bajo nuestros pies también. Ha respondido. Los ecos se desvanecieron. Y el piso bajo la mesa dejó escapar una grieta audible, como si algo oculto en los cimientos del Vaticano despertara. La fisura se abrió con un sonido áspero, recorriendo el mármol. El polvo se levantó en nubes pálidas. Las piedras rechinaban como si un secreto enterrado quisiera liberarse. Sara cayó de rodillas apretando el breviario contra
su pecho y entonando un salmo entre dientes. Burke colocó la mano sobre la pared comprobando si toda la sala estaba por desplomarse. Tacgel permaneció helado, las cuentas de su rosario escapando entre sus dedos hasta golpear el suelo. Santo Padre, murmuró uno de los guardias con voz temblorosa. Debemos abandonar esta sala, ¿no? Replicó León. De Tarto con voz firme que resonó en la cama. Su mirada estaba fija en la grieta que se abría en el mármol. Si el suelo mismo se atreve a hablar, entonces yo escucharé. Ninguno de ustedes escapará de lo que el cielo permite. Piso volvió a crujir bajo el peso de los siglos. La fisura, primero tan estrecha como un dedo, se ensanchó lo suficiente para mostrar un abismo oscuro. Un soplo helado ascendió, impregnado del olor de piedra antigua, tierra húmeda y un matiz metálico semejante a hierro oxidado. La voz de Burke quebró el silencio. Esto no viene de lo alto. Es el engañador irrumpiendo en este suelo sagrado o quizás el mismo Dios revelando lo que durante tanto tiempo ignoramos. ¿Sí? Replicó con firmeza. Su tono vibrante. Aunque su oración no se interrumpió. Papa alzó el crucifijo con fuerza. Sea lo que sea, ha respondido a la pregunta. Ninguno de ustedes se atrevió. Sin embargo, los cimientos mismos hablan con más valentía que los hombres. Desde lo profundo, un sonido emergió. No era piedra deslizándose ni ráfaga de aire, sino una voz tenue que fue tomando claridad. No se expresó en latín ni en lengua reconocible, y aún así cada uno comprendió en lo íntimo de su corazón. Las palabras los atravesaron con frío. Déjalo caer. Un murmullo de horror recorrió la mesa. La oración de Sara se detuvo en seco. Gel llevó la mano al pecho como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. El rostro de Burke se endureció en furia. Es blasfemia, exclamó. No puede ser la voz del cielo. Pero el pontífice permaneció erguido con los ojos encendidos de tristeza y resolución. Y sin embargo, todos escucharon, murmuró con gravedad. Cuando les pregunté claramente, me respondieron con silencio. Ahora la oscuridad bajo Roma ha hablado en su lugar. El suelo volvió a rugir, dejando caer polvo desde las vigas. Después, tan de repente como había comenzado, la grieta se detuvo. El temblor cesó. Solo el aire helado permaneció colándose por la sala. El Papa bajó lentamente el crucifijo, el brazo cansado por la tensión, giró hacia sus cardenales, su mirada penetrante. Díganme ahora, cuando la tierra misma declara, me darán aún. Silencio. Nadie respondió. La pregunta flotó, pesada como la piedra misma. Hasta que de lo profundo emergió un estruendo final, no una, ni dos, sino 3 golpes claros. Los cardenales se quedaron rígidos, pues conocían la tradición. 3 toques marcaban el inicio de un cónclave. El eco retumbó como trueno en la cámara, aunque ninguna mano los había producido. El sonido se extendió por muros y suelo, un ritmo solemne reservado para un único propósito. Cónclave. La palabra se deslizó en las mentes de todos. Se miraron con rostros pálidos, enmudecidos.
por el terror de lo que implicaba que él Papa había partido o debía hacerlo. Pero León seguía frente a ellos, crucifijo en alto, su sombra larga sobre el suelo. Resquebrajado. Con voz firme declaró: escuchad bien, hermanos míos. La tierra pronuncia lo que ustedes se niegan a decir. No responden si desean que me quede, pero el susurro de un cónclave ya ha hablado desde las entrañas. ¿Se? Tembló, murmurando un salmo. Los ojos de Burke se afilaron con indignación. Esto es sacrilegio. No podemos permitir que las piedras decidan sobre el trono. Santo Padre, es una trampa para quebrarlo. El Papa lo miró con intensidad y aún así, cuando les pregunté, su lengua se ató. Sería menos engaño si hubiese salido de sus labios. En lugar del suelo bajo nuestros pies. Burke cayó apretando la mandíbula, pero el fuego seguía en su mirada. Cagel se levantó al fin con el rosario colgando flojamente de su mano. Su rostro estaba descompuesto. La voz tenue. Santo Padre. Tal vez no sea una orden de abandono, sino una advertencia. El cónclave no es solo para la muerte, también anuncia división. El eco no lo nombra a usted. Nos nombra a todos. Sus palabras calaron como viento helado. El silencio regresó, más profundo que antes. El Papa miró a Tell con expresión inescrutable. Entonces, de lo profundo, surgió un sonido nuevo, más leve, pero escalofriante, un roce lento, piedra contra piedra. La grieta volvió a abrirse. Un soplo aún más frío ascendió, impregnado ahora de cera y humo. ¿Se? Ahogó un grito. Incienso, murmuró. De una capilla bajo tierra. Burke. Replicó con aspereza: no existe capilla. Aquí, solo roca y criptas. El rostro del pontífice se ensombreció. Criptas. Donde descansan los muertos. Y ahora los muertos golpean nuestra mesa. Los cardenales se agitaron con inquietud, la grieta abierta como una herida a sus pies. Los golpes regresaron, esta vez constantes, rítmicos, como un corazón latiendo bajo la piedra. Las llamas de las lámparas se inclinaron hacia abajo, arrastradas por un aliento invisible. Tagel aferró su rosario con fuerza. Santo Padre, dijo con voz trémula, si el cielo o el abismo exigen respuesta, no puede enfrentar esto solo. Ordénenos y responderemos. El Papa recorrió con la mirada a cada uno. Vio el miedo en sus ojos, la división en sus corazones, los labios atados al silencio. Golpeó la mesa con la mano y su voz tronó. Respóndanme. Ahora. ¿Quieren que me marche? La pregunta sacudió la cámara. El pulso que latía bajo el suelo se detuvo al instante. El silencio posterior fue insoportable. La respiración de los cardenales se aceleró. Cada hombre miró al otro, esperando que alguno hablara. Y. Entonces llegó no de sus bocas ni del suelo, sino de algún lugar más profundo. Del palacio, viajando por la piedra y la sombra, con una voz que ningún hombre podía callar. Una sola palabra, tan clara como el tañido de una campana. Sí. No fue grito ni susurro, sino un veredicto pronunciado con el peso de un juicio. Se grabó en los huesos de cada uno, disipándose lentamente hasta que incluso el silencio pareció doler.
Los cardenales retrocedieron como un solo cuerpo. Sara tropezó con su silla, aferrándose para no caer. Burke golpeó la mesa con el puño, rugiendo: «No, esa voz no es del cielo. Es su protesta». Rompió el aire. Sofocante, pero carecía de certeza. Triel llevó los dedos a los labios, su rosario colgaba de la otra mano, las cuentas chocando débilmente. «Santo Padre», alcanzó a susurrar, pero sus palabras se deshicieron antes de completarse. El Papa seguía inmóvil en la cabecera, crucifijo en alto, rostro pálido pero firme. «¿Lo oyen?», dijo con un tono bajo y casi doliente. Ustedes callaron, pero el palacio ha hablado en su silencio. Burke sacudió la cabeza con furia. Las piedras no pueden decidir sobre un papa. Solo el pueblo de Dios, a través de la ley y la tradición, posee esa facultad. Entonces, hablen. Rugió León, su voz retumbando como un trueno. Su sombra se proyectaba sobre la mesa alargada e irregular, bajo la luz vacilante de las lámparas. «Díganme de frente lo que la piedra ya pronunció». «¿Quieren que me marche?». Burke titubeó. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. El silencio se volvió más denso, sofocante, hasta el punto de robar el aire. Desde la grieta del suelo surgió un soplo helado que apagó casi por completo las llamas. Los ojos del pontífice se oscurecieron mientras se inclinaba hacia la abertura. Crucifijo alzado sobre su cabeza. «Si esa voz no viene de ti, Señor, que se disuelva en silencio. Pero si es tuya, permite que tu siervo diga la verdad sin temor». Su oración temblaba, aunque la pronunció con firmeza. El suelo gimió. La grieta se ensanchó y una nube de polvo ascendió. Un resplandor débil apareció en lo profundo, semejante a la luz lejana de una vela oculta en catacumbas. Sara jadeó aferrando su breviario. «Santo Padre, algo nos espera en las profundidades». Entonces se emergió otra voz, no resonó en las paredes, sino que brotó de la fisura misma. Era tenue, pero clara. 2 palabras, no él. Los cardenales se paralizaron. El rostro de Sara perdió todo color. Tajel apretó su rosario con tanta fuerza que las cuentas se clavaron en su mano. Burke se volvió bruscamente, los ojos ardiendo. «Noé. Entonces, ¿quién?». El pecho del Papa se agitó. Miró uno por uno con mirada penetrante. «Si no yo, entonces alguno de ustedes». La sala se cargó de sospecha, pesada como plomo. Nadie se movía, ni siquiera se atrevían a respirar. La grieta centelle con una luz intermitente, como si aguardara. De repente, todas las lámparas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad cayó como una ola. Y en medio de esa negrura otra voz se alzó, más fuerte, más fría: «Uno entre ustedes». La oscuridad era absoluta. Ni un destello quedaba, como si manos invisibles hubieran apagado cada llama. Solo se escuchaban respiraciones agitadas. «Uno entre ustedes». El susurro de Sara quebró el silencio. «Ha señalado a uno de nosotros». Burke replicó con dureza. «Mentira».
Las sombras no hacen más que engañar. debemos abandonar este lugar antes de que nos consuma. La respuesta del Papa cortó el aire con firmeza. No, Si esto es juicio, debe afrontarse aquí. nadie huirá. El silencio se cerró como un muro. Entonces, un crujido, una silla. Se movió como si alguien invisible se ¿Sentar? Luego, pasos lentos recorrieron el mármol. No eran pesados, pero cada pisada llevaba certeza, como si supiera el camino en la oscuridad. ¿Quién se mueve? Ladró Burke. Nadie respondió. Papa levantó el crucifijo. Quietos. Nadie se mueva a menos que yo lo ordene. Los pasos cesaron. El silencio volvió. Aún más espeso. Entonces, en lo alto, un resplandor débil iluminó el fresco. Olvidado del techo, el rostro de Cristo. Con la mano derecha levantada y la izquierda descendida. Sus ojos parecían brillar en la penumbra. Los cardenales exhalaron al unísono. Nos observa, murmuró Tajel, la voz quebrada. El pecho del Papa se agitó con violencia. Entonces revelará. Bajo sus pies, la grieta volvió a emitir un resplandor más intenso, llenando la sala de una luz sobrenatural. Por un instante, todos los rostros fueron visibles, pálidos, tensos, los ojos abiertos de terror. La voz surgió de nuevo, no del techo ni de los muros, sino de la grieta. Uno debe caer, uno debe alzarse. Las palabras golpearon como tambores. Burke azotó la mesa con la palma. Entonces que lo nombre. Si el cielo exige, que hable con Claridad. El Papa fijó los ojos en la grieta brillante. Sí, si hay división. Que lo revele, muéstranos. El resplandor titiló, se expandió y al fin pronunció un nombre con claridad. Insoportable, Taguel. El rosario se escapó de sus manos. Las cuentas rodaron por el mármol como huesos golpeando en el silencio. Su rostro palideció, los ojos desorbitados. Retrocedió tambaleante. No, no puede ser. Santo Padre, usted me ¿Conoce? Sara apartó la mirada murmurando oraciones desesperadas. Burke lo observaba dividido entre triunfo y horror. El Papa permaneció inmóvil, la mano temblorosa, pero la mirada fija en Triel cargada de tristeza. La luz se apagó de golpe y la oscuridad recuperó la sala. El eco del nombre aún flotaba. Entonces, de las sombras se oyó un arrastre, una silla deslizándose sola, apartándose lentamente de la mesa. Ese chirrido se extendió como un juicio invisible. El asiento quedó vacío. Esperando. La respiración de Tel era entrecortada. Se llevó una mano al Pecho. con la otra buscaba desesperadamente las cuentas esparcidas. Santo Padre, soy leal. Usted sabe que siempre lo he sido. Esta voz no puede ser del cielo. No puede. La mirada del Papa se posó en él cargada de dolor. La lealtad no se demuestra con palabras nacidas del miedo, sino con firmeza. Cuando el miedo rodea. Gel negaba con la cabeza, los labios temblorosos. Jamás busqué poder. Nunca me levanté sobre los demás. ¿Por qué el cielo me señalaría? Burke respondió con voz dura. Tal vez
El cielo desvela el corazón o tal vez el engañador te halaga para dividirnos. Sus palabras fueron como cuchillos. ¿Se? Levantó la mano temblorosa. ¿Basta? Si ha sido nombrado, debemos obedecerla. Escritura, discernir los espíritus. Santo Padre, ordénenos. El pontífice elevó el crucifijo que reflejó débilmente el resplandor de la ¿Griete? Su voz sonó firme, aunque cargada de angustia. Si Tell ha sido nombrado, Tell debe responder. Levántate, hijo mío. Afronta el juicio que ha caído sobre ti. El cardenal se puso de pie tambaleando, las rodillas débiles, los ojos desbordados de terror. Juicio, yo no soy un traidor. Nunca he traicionado, solo he rezado por la Iglesia. Sus palabras desesperadas parecían inútiles contra lo ya pronunciado. La grieta palpitó otra vez. Una luz tenue se elevó proyectando sombras largas por toda la sala. La silla apartada permanecía en el centro del resplandor, vacía, pero llamando. Como una sentencia. Sara murmuró apenas audible. Las piedras no condenan a un pontífice. Solo el pueblo de Dios, por medio de la ley y la tradición puede hacerlo. Entonces, hablen. Tronó León, su voz retumbando como un trueno. Su sombra se extendía sobre la mesa, alargada e irregular bajo la luz temblorosa de las lámparas. Decime a la cara lo que ya pronunció la piedra. ¿Queréis que me marche? Burke vaciló, incapaz de pronunciar palabra. El silencio volvió a imponerse denso, sofocante. Cada Respiración parecía robada. De pronto, un soplo helado brotó de la grieta, doblando las llamas hasta casi apagarlas. El Papa se inclinó hacia la abertura, crucifijo en alto. Señor, sí. Esa voz no procede de ti, apágala y sí. Te pertenece, permite que tu siervo diga la verdad sin temor. El suelo gimió y la grieta se ensanchó lo suficiente para dejar escapar polvo hacia arriba. Un resplandor débil se encendió en lo profundo, semejante a una vela perdida. En catacumbas olvidadas. Sara respiró con dificultad, estrechando su breviario. Santo Padre, algo nos aguarda. abajo. Entonces otra voz emergió, no de las paredes, sino de la misma fisura. Era más débil, pero clara, no él. Los cardenales se quedaron inmóviles. Se puso pálido como la cera. Gel apretó el rosario hasta hacerse daño en la palma. Burke giró bruscamente, los ojos encendidos. No he. Entonces, ¿quién? El Papa recorrió los rostros con mirada penetrante. Si no yo, entonces alguno de ustedes. La sala se volvió pesada, cargada de sospechas. Nadie se movía. Ninguno osaba respirar fuerte. El resplandor palpitaba como aguardando. Sin previo aviso, todas las lámparas se apagaron a la vez. La oscuridad los envolvió como una ola. Y. Allí una voz más fuerte y gélida se elevó, uno entre ustedes. La negrura era total, solo quedaban los jadeos entrecortados. Uno entre ustedes. Sara susurró con voz. Rod. Ha señalado a uno de nosotros. Burke respondió con furia, mentiras. Las sombras no traen más que engaño. Debemos salir antes de ser consumidos. La respuesta del Papa cortó la penumbra. Con firmeza.
No, si es juicio, debe enfrentarse aquí. Nadie huirá. Silencio se cerró como un muro. De pronto, una silla crujió como si alguien invisible la arrastrara. Luego se oyeron pasos lentos en el mármol. No eran pesados, pero cada pisada tenía propósito. ¿Quién se mueve?, gritó. Burke. Nadie, contestó. El Papa levantó el crucifijo. Quietos. Nadie se mueva. Sin mi orden. Los pasos se detuvieron. Un resplandor apareció en lo alto, iluminando el fresco olvidado, el rostro de Cristo como juez, con la mano derecha levantada y la izquierda descendida. Los ojos parecieron brillar en la penumbra. Un suspiro colectivo recorrió a los cardenales. Nos observa, murmuró Teje, temblando. El pecho del Papa se agitó con fuerza. Entonces revelará. ¿La grieta? Resplandeció de nuevo, llenando la sala con una luz extraña. Por un instante, los rostros quedaron expuestos, pálidos, tensos, con ojos abiertos de terror. La voz brotó otra vez, no de muros ni techo, sino del abismo. Uno debe caer. Uno debe alzarse. Las palabras golpearon como martillazos en el corazón. Burke. Golpeó la mesa con la palma. Que lo nombre. Si el cielo exige, que lo diga. Claro. El Papa fijó los ojos en la grieta y murmuró, entonces, háblanos. El resplandor titiló y al fin articuló. Un nombre con nitidez insoportable. Tagué. El rosario se deslizó de sus manos. Las cuentas rodaron por el mármol con un sonido que helaba la sangre. Su rostro estaba desencajado, los ojos desorbitados. Retrocedió tambaleante. No, no puede ser. Santo Padre, ¿usted me ¿Conoce? Sara apartó la vista murmurando oraciones frenéticas. Burke lo observaba, dividido entre triunfo y horror. El Papa permaneció inmóvil, la mano temblorosa. Los ojos fijos en él, cargados de tristeza. La luz se extinguió y la oscuridad regresó. El eco del nombre aún vibraba. De la sombra se oyó un arrastre, una silla moviéndose sola, alejándose lentamente de la mesa. Chirrido fue como un veredicto. Invisible. El asiento quedó vacío. Esperando. Gel respiraba con dificultad. Llevó una mano al pecho, la otra intentaba recoger el rosario desparramado. Santo Padre, soy fiel. Usted sabe que lo soy. Esa voz no puede venir del cielo. La mirada del Papa pesaba sobre él. La fidelidad no se demuestra con palabras nacidas del miedo, sino permaneciendo firme cuando el miedo domina. Triel negaba con la cabeza, los labios temblorosos. Jamás busqué poder. Nunca me levanté sobre los demás. ¿Por qué me señalaría el cielo? Burke replicó con dureza, quizás el cielo desvela el corazón o quizá el engañador pretende dividirnos contigo. Sara levantó la mano temblorosa. ¿Basta? Si ha sido nombrado, debemos obedecerla. Escritura, discernir los espíritus. Santo Padre, guiños. El pontífice elevó el crucifijo que reflejó la débil luz de ¿La grieta? su voz sonó firme, aunque llena de dolor. Si Triel ha sido nombrado, debe responder. Levántate. Hijo mío, y enfrenta el juicio.
Cardenal se incorporó con dificultad. Las rodillas cediendo, los ojos desbordados de terror. No soy traidor. He rezado siempre por la Iglesia. Sus palabras sonaban desesperadas, como si pudieran borrar lo ya dictado. La grieta palpitó otra vez, iluminándola. Sala con un resplandor que proyectaba largas sombras. La silla apartada brillaba vacía como esperándolo. El Papa se volvió con brusquedad, su mirada penetrante cortando el aire. ¿Preferís huir? ¿Queréis abandonarlo a las ¿Sombras? El Señor no muestra señales para que se ignoren. El silencio cayó de nuevo como un peso insoportable. Takhel. Apretó con fuerza el rosario, las cuentas hundiéndose en su palma. Su voz se quebró al hablar. Santo Padre, no. Temo a la muerte si esa es la voluntad de Dios. Lo que me aterra es lo que esto significa para la Iglesia. Si nosotros, sus siervos, ya no sabemos distinguir si la voz es suya o de otro. Los ojos del pontífice se suavizaron. Avanzó hacia él y colocó una mano temblorosa en su hombro. No estás solo. Aún en el valle más oscuro. No lo estás. Ese gesto le devolvió firmeza, aunque apenas por un instante. Cuando el Papa retiró la mano, un sonido inesperado recorrió la cámara. El tañido apagado de campanas. No procedían de San Pedro, sino de algún lugar enterrado bajo el palacio. Eran Toques lentos, medidos, como si manos invisibles los hiciesen sonar. Burke se ¿endureció? Las criptas, siempre las criptas. no son campanas de duelo. Murmuró Sara con voz quebrada. Son Campanas de convocatoria. El Papa levantó el crucifijo. Entonces, Iremos a donde nos llaman. Si el cielo o el abismo exigen respuesta, no nos esconderemos aquí. Los guardias intercambiaron miradas temerosas, pero obedecieron. la silla en la que había reposado el pergamino había desaparecido. Solo quedaba la huella leve de sus patas sobre el polvo. El Sonido repicó de nuevo, más fuerte, vibrando en las paredes. La comitiva descendió por escaleras que casi nadie había pisado en siglos, pasadizos estrechos iluminados apenas por las velas temblorosas. El aire se volvió más frío, húmedo, impregnado de piedra y tierra. finalmente llegaron ante una pesada puerta de hierro. En lo más profundo de los cimientos. El eco era ensordecedor allí, como si los bronces estuvieran siendo golpeados justo detrás del umbral. El Papa levantó el Crucifijo. Abrí. Los guardias empujaron con esfuerzo. El hierro chirrió, un estrépito metálico que llenó el pasillo. Poco a poco la puerta se dio, revelando una negrura tan densa que parecía respirar. Desde dentro surgió un susurro helado y nítido. Traedlo. Todas las miradas se volvieron hacia Taguel. El Murmullo se aferraba a las paredes, húmedas como escarcha. Los guardias se quedaron inmóviles, las manos aún apoyadas en el hierro. Los cardenales retrocedieron, pero sus ojos fueron atraídos de nuevo hacia él, como arrastrados por una fuerza mayor que él. Miedo. La respiración de Tell se hizo rápida, entrecortada. Negó con la cabeza, retrocediendo, el rosario
temblando en su mano. No, no entraré. Nada tengo que responder. Burke levantó la voz casi con un destello de triunfo. ¿Lo veis? Hasta él sabe que no viene de Dios. Es el engañador llamando desde la oscuridad. Sara replicó temblando pero firme. Y sin embargo, si la voz lo reclama, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Quizás el Señor pide su testimonio, tal vez esto no sea condena, sino juicio. El Papa alzó el crucifijo. Su mano temblorosa, pero la mirada firme. Louis, dijo con suavidad. Llamándolo por su nombre, debes caminar. Allí donde ninguno de nosotros puede hacerlo en tu lugar. Si es engaño, Cristo lo desenmascarará. Si es verdad, Cristo te sostendrá. Los ojos de Tell se abrieron con súplica. Santo Padre, ¿me dejarás solo? Jamás. Respondió el Papa con los labios apretados. Iré tras de ti, pero la puerta te ha pedido primero. Los guardias pálidos se apartaron. La puerta de hierro se abrió de par en par, sus goz chillando. Un aire gélido se derramó, impregnado de incienso y húmedo. La oscuridad del interior era tan absoluta que ni la luz de las velas osaba penetrar. Gel avanzó con paso inseguro. El rosario se deslizó entre sus dedos, las cuentas rodando hacia él. Umbral. Las sombras parecieron inclinarse hacia él, tragándose la luz. Los cardenales recitaban oraciones precipitadas, sus voces temblorosas. Ve. Ordenó el Papa con voz cargada de ¿tristeza? Ve en el nombre de Cristo. La silueta del cardenal fue engullida de inmediato, su manto escarlata borrado en la negrura. Solo se escuchó por un instante su respiración agitada. Luego. Silencio. El Papa se persignó y dio un paso hacia el umbral. Louis llamó, su voz rebotando en el vacío. Respóndeme. No hubo respuesta. El silencio se hizo insoportable. Los cardenales apretaban sus rosarios, susurrando salmos con voces rotas. Entonces, desde dentro, llegó un sonido. No eran pasos ni jadeos, era una voz. La voz de Taguel. No gritaba, no temblaba, hablaba con solemnidad y un peso desconocido en él. Yo veo. Los cardenales se tensaron, la sangre helada. El Papa se inclinó hacia la oscuridad. ¿Qué ves, hijo mío? Un silencio breve y luego la voz volvió más baja, llena de espanto y reverencia. Ellos están esperando. El Papa aferró con fuerza el crucifijo. ¿Quién espera? ¿Louis? Habla claro. La respuesta surgió desde lo profundo con una claridad aterradora que sacudió las piedras bajo sus pies. Todos ellos. La cámara vibró. La puerta de hierro se cerró de golpe, sellando a Triel en el interior, y las campanas sonaron otra vez, no arriba ni abajo, sino en todas partes a la vez, llenando el Vaticano con un estrépito imposible de explicar por boca de hombre alguno. Y León unce ante la puerta cerrada bajó la cabeza en silencio.